Cuando alguien se presenta, pues dice su nombre y dice algo que lo identifica, algo que él cree que dice lo que él es. Así decimos, cuando se presenta, dice el licenciado, que es, ya sabemos que es licenciado, o el doctor, o el administrador, el contador. Antes se usaban unas tarjetitas de presentación, creo que ya en desuso, pero ahí se ponía el nombre del gerente, ¿no? Como gerente. Ya si alguien se quería lucir, se presentaba como el ingeniero. Pero si se quería exaltar, decía, yo soy fulano de tal, ingeniero. Pero, bueno, esa es la manera de presentarse y vamos a ver cómo se presentaba el apóstol Pablo, que tenía de qué gloriarse. Vamos a la carta a Tito, al capítulo 1. Vamos a ver los versículos 1 a 3. Dice la palabra de Dios. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador. Vamos a orar. Señor, Dios y Padre, pues nuevamente te damos gracias por este tiempo de adoración y venimos a buscarte. Queremos oír tu voz, queremos oír tu verdad, queremos oír tu palabra, esa palabra que da vida, esa palabra que despierta a los muertos, esa palabra que salva. Y pedimos tu ayuda, pedimos de tu Espíritu para que ese Espíritu abra nuestro entendimiento entenebrecido, nuestro entendimiento oscurecido por el mundo en el que vivimos, y que podamos ver la luz, esa luz que viene de ti, porque tú eres luz, Señor. Ayúdanos sobre nosotros, ayuda a tu iglesia, y que todo sea para tu gloria. En el nombre de Cristo. Amén. Entonces, vimos que Pablo se presentó con este título, siervo de Dios, literalmente esclavo de Dios. Así se presenta. Esta carta de Pablo a Tito, junto con las dos cartas a Timoteo, se conocen como las cartas pastorales. No son cartas dirigidas a una iglesia en particular, sino a colaboradores de Pablo que lo estaban ayudando en sus labores misioneras. El objetivo de estas cartas era darles instrucciones respecto a cómo establecer el liderazgo en las iglesias locales en las que ellos se encontraban. También el objetivo era
enseñarles cómo debían tratar con los falsos maestros y cómo motivar a las iglesias a vivir vidas piadosas. En resumen, cómo pastorear la iglesia. Por eso se llaman las cartas pastorales. Las iglesias en las que estaban estos hombres eran jóvenes y también lo eran estos colaboradores. Por eso necesitaban saber la manera correcta de gobernar la iglesia, para no ser engañados por personas que estaban en la iglesia o que llegaban de fuera y pretendían decirles cómo hacer las cosas, pero de manera equivocada, ya sea que fuera por simple ignorancia o con malas intenciones, porque todo el mundo tiene su opinión y todo el mundo parece saber cómo gobernar una iglesia. Se necesitan las instrucciones que vienen de Dios. Entonces, estas cartas son cartas breves, pero presentan la manera en la que se debe dirigir la iglesia local, cómo debe funcionar. Y su importancia para nosotros es que nos dan ese conocimiento tan necesario en un tiempo en el que abundan los falsos maestros y las falsas iglesias. Los lobos dañan al pueblo de Dios y de alguna manera se benefician. Con este conocimiento, las ovejas no serán engañadas fácilmente. Ahí en el orden en el que están en el Nuevo Testamento estas cartas, la carta de Tito es la tercera, y sin embargo fue escrita en la misma época que la primera carta a Timoteo. Y es muy posible que fuera la primera de estas tres cartas que fue escrita, quizá de una manera introductoria a los temas y profundiza un poco más en la de Timoteo. Es posible que fuera la primera, aunque no se puede establecer claramente. Pablo se encontraba en la cárcel en Roma. Y desde ahí escribió las epístolas que se llaman de prisión: Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. En estas cartas él pide oraciones para ser liberado de esa cárcel en donde estaba, lo que finalmente ocurrió. El libro de los Hechos no menciona un viaje misionero de Pablo a la isla de Creta. Nada más menciona el paso de Pablo por esta isla, pero custodiado por un centurión en su camino a Roma para ser juzgado. Entonces, en ese viaje no tuvo oportunidad, no hubo la oportunidad de predicar el Evangelio. En el libro de los Hechos no se menciona a Tito, pero sí a Timoteo. El libro de los Hechos que escribió Lucas termina diciendo que Pablo permaneció 2 años en una casa alquilada, con la libertad para recibir visitantes y predicando abiertamente el reino de Dios. Esto implica un cambio en la vida de Pablo después de esos 2 años. En la Biblia no encontramos más detalles, pero al parecer Pablo fue liberado completamente, tras lo cual organizó un cuarto viaje misionero. En este viaje fundó varias iglesias. A su regreso, en algún momento escribió la primera carta a Timoteo y esta carta a Tito. Luego sufrió un segundo encarcelamiento
De ahí en la cárcel escribió la segunda carta a Timoteo antes de ser ejecutado. No se descarta que estas tres cartas pudieron haber sido escritas las tres desde la cárcel en ese segundo periodo de encarcelamiento. Nerón era el emperador romano y se desató una persecución contra los cristianos. Ellos se mantuvieron firmes en adorar al único Dios verdadero, tal y como lo establecen las Escrituras. Pero predicar el Evangelio se consideró un crimen en Roma. La iglesia primitiva se negó a reconocer al emperador romano como una deidad. Se negaron a adorar según las prácticas paganas de la época. Además, proclamaron que había solamente un rey, un verdadero rey, Jesucristo el justo. En una sociedad pagana y hostil, el mensaje de los creyentes se consideró subversivo, era ofensivo y provocador. Pablo, como el principal predicador del Evangelio y líder de la iglesia, pues fue identificado como un peligro, un disidente peligroso. Fue arrestado y ahora estaba listo para morir por la verdad del Evangelio. El motivo para escribir estas cartas era fortalecer a los jóvenes que se habían quedado en un ministerio difícil. En cada carta subraya la obra de Dios, tanto de Dios el Padre como de Cristo. Y los llama a los dos varias veces como Salvador. Como aquí en el versículo 3 dice, Dios nuestro Salvador. Y en el versículo 4, el Señor Jesucristo nuestro Salvador. Esta epístola la escribe a Tito, que estaba en la isla de Creta, de la que Pablo había salido. No sabemos exactamente toda esta historia, pero había salido ya de Creta. Tito era un gentil que colaboraba con Pablo y Bernabé y había pasado cierto tiempo en la iglesia de Corinto. Gálatas 2, 1 a 3 dice: después de pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo ese griego, fue obligado a circuncidarse. En 2 Corintios 8:23, esta otra mención a Tito, dice Pablo: en cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Pues Tito estaba en esta isla de Creta, y ahora ya había iglesias, por lo menos una iglesia. Era Creta una isla, y los habitantes de esta isla tenían una reputación terrible. Un poco más adelante en la carta, Pablo menciona esta reputación. Dice en Tito 1, 12 y 13. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndenlos duramente para que sean sanos en la fe. Entre ellos mismos se reconocían como personas falsas, egoístas y amantes de los placeres.
lo que no es muy diferente de nuestra sociedad, por lo que había una imperiosa necesidad del Evangelio como la hay en nuestro país. La Iglesia, compuesta por aquellos a los que Dios había salvado, debía mostrarles el poder redentor de Dios para transformar vidas, como también debemos hacer nosotros. Pablo, como vimos en medio de Creta, y Tito se había quedado en estas iglesias y debía continuar con este ministerio, pues era por naturaleza difícil. Tito estaba calificado para la tarea porque Pablo había sido su mentor durante varios años. Tito recibió el don del Espíritu Santo y demostró fidelidad a Pablo, pero más importante que eso, su devoción por la obra del Señor. Como Timoteo en Éfeso, Tito enfrentó una oposición extraordinaria dentro y fuera de la iglesia. Era el momento de que Tito se presentara como el hombre designado por Dios para hacer la obra de Dios. Esta carta tenía la intención de instruir a Tito y a la iglesia en Creta de la manera correcta de establecer ancianos en cada ciudad, de corregir y hacer claras ciertas doctrinas e instruirlos en cómo debían comportarse. Son solo 3 capítulos. El primero se centra en las calificaciones que debían tener los dirigentes de las iglesias, de cuál debe ser su conducta. El segundo se centra en el carácter y la conducta de los miembros de la iglesia, la forma en que se tratan unos a otros dará una evidencia de la veracidad o de la falsedad de su conversión. El capítulo 3 se enfoca en la conducta de la iglesia, tanto de los líderes como de los miembros ante un mundo incrédulo. Nos debemos preguntarnos, ¿cuál es nuestro testimonio frente a este mundo? La iglesia debe estar consciente de la fuerza del testimonio hacia el mundo, que se hace visible por su fidelidad a la sana doctrina y por una conducta correcta que se desprende de esa doctrina. Lo que en verdad se cree es lo que se practica, no lo que se dice. Una persona puede decir que ama a Dios o que ama a sus hermanos, pero lo que hace lo confirma o lo desmiente. Por último, Pablo enseña que la iglesia debe enfocarse en la evangelización de los incrédulos, de manera que la carta a Tito es una carta evangelística. Queremos que los inconversos sean salvos. Por eso nuestra vida debe mostrar el poder del Evangelio para transformar la vida de las personas. Nadie estará convencido de su necesidad de Cristo si la iglesia misma está consumida por una vida egoísta y de pecado. Dice en la carta a Tito, capítulo 2, versículos 12 a 14, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador
Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Pablo era un siervo de Dios. En la primera parte del versículo 1 se presenta y dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Entonces la carta inicia con el saludo de Pablo, pero no es solamente un saludo a Tito, sino que desde aquí mismo empieza a mostrar el tema del libro, porque se llama a sí mismo siervo de Dios, mostrando un ejemplo de la perspectiva que debe tener de sí mismo un cristiano, un creyente, y con mayor razón, un dirigente de la Iglesia de Cristo. La palabra siervo que usa Pablo aquí es literalmente esclavo. Se traduce en nuestra versión como servidor, pero Pablo pudo haber usado una palabra como conocemos de diácono, que significa servidor, pero usa una palabra que significa un esclavo de la clase más baja. No el de alguien que fue capturado en la guerra y obligado a servir, esclavizado, sino de aquel que hace el trabajo más pesado, humillante, aquel que no se toma en cuenta a él mismo, ve las necesidades de su amo antes de ver sus propias necesidades, ni siquiera pensar en ellas. Pablo no tenía una vida que llamara suya, no tenía voluntad propia, propósito propio o plan propio. Toda su vida estaba sujeta a la voluntad del Señor. Y cada pensamiento, cada respiración, cada esfuerzo, Pablo estaba dominado por Dios, estaba bajo el dominio y el control de Dios. Voluntariamente y con gozo se sometía a la voluntad de Dios. Y lo único que quería era agradar. Para él era un motivo de orgullo servir a su nuevo amo. Él consideraba un honor ser esclavo de Dios. Cada uno de nosotros ha sido liberado de una forma de esclavitud, de una a otra. Hemos sido liberados de nuestra mala esclavitud de pecado para ser esclavos de Dios misericordioso. Dice Romanos 6, 22 y 23. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, dichos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todo hombre es esclavo. La única diferencia es de quién. Es esclavo del pecado, de sus pasiones y deseos, de sus ideas, esclavo del mundo, lo que lo conduce a la condenación eterna, o es esclavo de Cristo, que lo ha libertado de esa esclavitud para hacerlo esclavo de la justicia y heredero de la vida eterna. Si somos esclavos de Dios, le pertenecemos. Es Dios quien pagó el precio para libertarnos de la esclavitud del pecado,
por medio de su Hijo Jesucristo. El precio pagado fue su vida. Entregó su vida por la nuestra. Estábamos condenados a la muerte eterna por naturaleza y por nuestros pecados. Él nos rescató, pagó por nuestra libertad para que fuéramos suyos. Dice Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículos 18 y 19. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Como siervos de Dios, nuestro deber es servirlo donde sea que Él nos llame. Somos suyos y Él decide cuál es la mejor manera de usar nuestras vidas para su gloria. En el caso de Pablo, Dios lo había llamado a ser un apóstol de Jesucristo. En varias de sus cartas vemos que Pablo insiste en resaltar el llamado divino de su apostolado. Y con esto quiere hacer un contraste con aquellos que se autonombran como autoridad, siendo apóstoles o como autoridad en la iglesia en cualquier puesto. Siempre hay los que se autopromueven y los que se autoimponen. Pero sin el llamado divino no hay una verdadera autoridad. Un apóstol es uno enviado. Un enviado es un apóstol. Pero un apóstol de Jesucristo es algo especial. No es solamente alguien que es enviado como un mensajero, embajador o agente portador de una comisión. Un apóstol de Jesucristo es alguien al que Jesucristo comisionó personalmente. Jesucristo en persona. Pues el oficio de apóstol fue un oficio particular otorgado en el inicio de la iglesia con un propósito específico y nunca Cristo tuvo la intención de que continuara más allá de ese tiempo. El hecho de que la iglesia sea llamada a ordenar ancianos, pero nunca apóstoles, lo comprueba. Pablo fue un embajador enviado con un mensaje específico y habló con la autoridad de quien lo envió, Jesucristo. La autoridad de Pablo no se basó en sí mismo, sino que habló las mismas palabras del Rey Jesús que lo envió. Fue un predicador del Evangelio. Fue un fiel siervo o esclavo de Dios que ejerció su cargo de embajador con toda su capacidad, con todas sus fuerzas, con toda intensidad. Debemos ser iguales, porque nosotros también hemos sido comisionados respecto a la predicación del Evangelio. En Mateo 28, versículo 19, la primera parte del versículo, dice Cristo, y esto se lo dice a sus apóstoles, pero también a cada creyente. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Debemos servir en cualquier actividad a la que Dios nos llama. Pero todos los cristianos tienen este llamado de proclamar el Evangelio. Y para Pablo, esa era la actividad principal de su vida.
Él estaba consagrado a cumplir este mandato del rey. Dice que es apóstol de Jesucristo. Pues él tiene una autoridad apostólica y debe ser obedecido. Pero antes de ser apóstol de Jesucristo, él se considera esclavo de Dios. En esto vemos la característica más importante que debe tener quien dirige la iglesia. La humildad es tal vez la característica más importante de un líder espiritual. Ser un servidor. Ser un líder que sirve al rebaño en vez de enseñorearse sobre él. La humildad de un líder es más importante que su conocimiento. Sus dones sí son importantes, pero su carácter es más importante. El peor ejemplo lo tenemos en Jesucristo mismo. Él no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. La segunda parte del versículo 1 dice: conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que según la piedad. Como siervo de Dios, Pablo entendió que su llamado a ser un mensajero, un apóstol de Jesucristo, le dio la responsabilidad de predicar todo el evangelio por el cual aquellos que Dios había escogido llegarían a la fe salvadora. Para creer tenían que conocer, tenían que oír, tenían que entender. Dios había llamado a Pablo como instrumento para la salvación de los elegidos. Y era lo que hacía. En 2 Timoteo 2:10 escribe Pablo: por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, gloria eterna. De Pablo, como siervos de Dios, entendemos que debemos predicar. Predicar es testificar, dar testimonio, claro y fiel del Evangelio, a través del cual el Espíritu Santo hará soberanamente que los elegidos crean y sean salvos. La segunda responsabilidad de Pablo fue cumplir con su compromiso de edificar al pueblo de Dios en la fe. Debía edificar a los que creían, enseñándoles todo el consejo de la palabra de Dios. Y eso es lo que es la sana doctrina. Para que este conocimiento, el conocimiento de la verdad, los santificara. La fe es una facultad que puede y debe crecer. La fe comprende el significado del Evangelio y conforme se va conociendo, se apropia de su poder para vivir una vida piadosa. La palabra traducida como conocimiento significa un conocimiento que requiere participación personal, conocimiento preciso y correcto de la verdad. En este caso, la verdad salvadora que se encuentra en el Evangelio de Cristo. Cuando alguien es salvado, se le despierta un apetito por esta verdad que lo hace desear saber más, crecer y madurar de acuerdo a la piedad. La verdad salvadora conduce a la santificación
porque producen una piedad creciente. La piedad es la manifestación de la obra del Espíritu. El compromiso del apóstol con la verdad del Evangelio produjo la piedad en los santos. Esta es la importancia de la sana doctrina. En el versículo 2 dice, en la esperanza de la vida eterna, lo cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. El servicio y el apostolado de Pablo por la fe de los elegidos de Dios y su conocimiento de la verdad que concuerda con la piedad, descansa en la esperanza de la vida eterna que Dios, que nunca miente, prometió antes de que comenzara el tiempo. Así como la gracia de Dios fue dada en Cristo Jesús antes de que comenzaran los tiempos, también se prometió la vida eterna antes de que comenzara. El Evangelio estaba en la mente divina antes de la creación. Luego fue prometida en un mundo, en la historia más temprana del hombre, desde el principio, desde Génesis, se desarrolló débil y gradualmente, adaptándose a todas las etapas del desarrollo humano, y finalmente fue completamente revelada por la revelación. Antes de que comenzara el tiempo, Dios libremente dio su gracia a los elegidos, lo que se conoce para que lo entendamos, la eternidad pasada, antes del tiempo. De esos elegidos se les dio la vida eterna. Cuando Dios decidió llamar a un pueblo para ser su posesión, el cumplimiento de su decreto fue tan seguro que se puede decir que la gracia que recibían ya les había sido dada en la eternidad pasada, al igual que la vida eterna. Dice en Efesios 1:4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. La vida eterna es parte de la salvación. No es la única parte. No es solamente el cielo después de la muerte, sino que somos salvos para la piedad, para ser más como Cristo ahora, en esta vida. La salvación afecta esta vida, también la vida entera. Tenemos vida eterna ahora, porque estamos en Cristo, quien tiene la vida eterna, porque Él es vida en sí mismo, y Él es Dios mismo. Y cuando nos salva, nos da vida. Cristo dijo de Él, en Juan 10:28, la primera parte del versículo, que yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. La certeza de la vida eterna está ligada al carácter de Dios. La vida eterna es segura porque es Dios quien hace la promesa y Él nunca miente. No puede hacer ese atributo que llamamos la veracidad de Dios. En una época en que la verdad a menudo se considera subjetiva, la Biblia presenta al único Dios cuya veracidad es absoluta e innegable. Entonces, sus promesas son seguras. Son más seguras que lo más tangible que haya en este mundo. Dice Hebreos
6:18. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de Él. En esos dos primeros versículos, Pablo ya está desarrollando esas doctrinas esenciales de la sana doctrina. Ese conocimiento de la verdad que es según la piedad. Y es lo que conocemos como la elección incondicional, que se basa en las verdades que Pablo está expresando aquí. Dios eligió a un pueblo antes de que empezara el tiempo, antes de la creación, antes de que existiera el universo, por lo tanto, antes de que existiera el hombre. No existía ningún pueblo, no podían hacer ni bueno ni malo, no podían haber hecho nada. Fueron elegidos por Dios sin ninguna condición previa. No era por algo que hicieran o que tuvieran. Fue una elección soberana de Dios. La fe de los escogidos es producida por el conocimiento de la verdad. Pablo entendió que los elegidos de Dios solo vendrían a Dios al compartir el mensaje del Evangelio. El Evangelio de Jesucristo produciría la fe en el momento apropiado en los elegidos y ellos responderían en obediencia. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 16, la primera parte, dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Por eso está la predicación de la palabra, dice el versículo 3, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación. Dios prometió la vida eterna desde antes del principio, del pacto eterno, el pacto entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, antes de todo. A su debido tiempo lo reveló. Eso significa que la plenitud del Evangelio estuvo oculta en tiempos pasados, y estuvo oculta a los ojos de generaciones anteriores hasta que se manifestó por la predicación del Evangelio. Dice Romanos 16, 25 y 26. Y al que puede confirmaros según el Evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan la fe. El Evangelio estaba oculto en el sentido de que los hombres en tiempos pasados no lo proclamaron plenamente ni tampoco lo realizaron plenamente, no lo comprendieron plenamente. Pero ahora el Evangelio se ha manifestado plenamente cuando los ministros de Dios, como Pablo, predican toda la obra de Cristo. Dice la segunda parte de este versículo 3, que fue encomendado por mandato de Dios nuestro Salvador. El hecho de que la proclamación de las buenas nuevas
acerca de la vida eterna haya sido confiada a alguien como Pablo, debería deleitar nuestras almas. Pablo tenía un pasado terrible, perseguidor de la iglesia, cruel, y él fue encomendada esta labor. Eso debería darnos esperanza y deleitar nuestras almas. El mismo Dios que transformó a un pecador en un siervo fiel está obrando y logrando exactamente lo mismo en nuestras vidas. Como a Pablo se nos ha confiado el mandato de Dios nuestro Salvador, la predicación del Evangelio en este mundo para aquellos a quienes Dios ha escogido para la fe salvadora. Dice 1 Timoteo 1, del 12 al 17. Doy gracias a Dios que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor y injuriador. Mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia y incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por eso fui recibido a misericordia, para que Cristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, por ejemplo, de los que habían de creer en Él para la vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Tenemos la responsabilidad que nos encomienda el Evangelio. Y no podemos evadirlo. Y si Dios nos ha llamado, Dios nos va a capacitar. Pídele a Dios que te ayude a rendirte a Él como un siervo, como un esclavo, y que te revele aquello que tú no quieres ceder para convertirte en su esclavo. Pídele que te lo revele, recordando lo que Cristo logró en la cruz por ti.